Es interesante, ¿no? Que nosotros sabemos la promesa del Señor, sabemos de su venida, sabemos de la vida eterna, y hablamos de la Nueva Jerusalén, pero es interesante cuánto miedo le tenemos a la muerte, ¿no? Por lo menos algunos, ¿no? Cuánto problema nos genera la muerte. Vimos el domingo pasado cómo David clamaba por su hijo de una forma, digamos, dejándose controlar por ese dolor, ¿no? Vimos que David, el pueblo había ganado la batalla, pero estaba triste porque David, su rey, estaba triste. Y no tenía la capacidad de controlar ese dolor por su bien y por el bien de los demás. Vivimos en tiempos donde estamos perdiendo a seres queridos así de una forma tremenda, ¿no? Es más, yo tengo miedo hasta que nos acostumbremos, ¿no? Uno pregunta y fulano, fulano falleció, y fulano, y estamos perdiendo familiares, amigos, de una forma muy rápida, ¿no? Y sorpresiva también a veces, ¿no? Entonces, esa muerte a veces nos provoca ese dolor, pero como vimos que David tenía que controlar ese dolor, porque la vida sigue, hay personas que están a nuestro alrededor que dependen de nosotros y nuestro estado de ánimo incide también en otras personas. Entonces David tuvo que entender que él tenía que estar bien por su pueblo. Y yo entiendo que es difícil, no es fácil, porque una cosa es hablar, otra cosa es hacer, pero tendríamos que enfrentar la muerte de otra manera, por lo menos aquellos que somos hijos de Dios. Y hoy vamos a ver otra forma, en el mismo David, cómo David encaró también la muerte de otro hijo. Ese pasaje está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 23. Todos tienen, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 23. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantarse de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vuelvo a repetir, vimos la actitud de David el domingo pasado ante la muerte de Absalón, cuánto se desesperó,
cuánto permitió que el dolor hiciera trizas de su vida. Y hoy vemos a un David encarando una situación semejante, pero de otra forma. Todos sabemos que este hijo de Betsabé fue un hijo concebido en pecado, porque David tomó en cierta forma la esposa de otro hombre y con ella tuvo ese hijo que ahora vemos que falleció. El Señor, para castigar su actitud, su pecado, quitó la vida de ese niño. En el versículo 14, ahí él fue avisado que ese niño iba a morir. En el 15 vemos que sí, el niño se enferma, dice acá, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urías, vieron que dice la mujer de Urías, porque no era la mujer de David, era la mujer de otro, que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Ahora, ante la enfermedad del niño, ¿qué hizo David? Bueno, versículos 16, ahí comenzó a clamar al Señor, comenzó a pedir, comenzó a ayunar, se tiró hasta en el suelo ahí, dice, y pasó la noche acostado en tierra, dice acá el versículo 16. Desesperado David, clamando al Señor para que el Señor no llevara a ese hijo. Tal es así la actitud de David que los ancianos se asustaron. Ahí en el versículo 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David no quiso nada. No quiso levantarse de la tierra, pasó la noche entera tirado, clamando por si el Señor tenía misericordia de él y libraba a su hijo de la muerte. Esa misma actitud es la que debemos tener también, ¿no? Porque muchos de nosotros, evidentemente que no queremos perder a nuestros seres queridos. Evidentemente que el dolor de la pérdida de ellos acá, uno lo siente. Pero más allá de todo eso está la voluntad de Dios, que eso no debemos perder de vista. Nosotros podemos clamar, podemos hacer todo lo que nosotros esté a nuestro alcance ante el Señor para pedirle que tenga misericordia. Pero el propósito de Dios, si es que ese ser querido se vaya, se va a ir. Y muchos de nosotros, ante estas situaciones de haber clamado y de haber pedido y que no se conceda nuestra petición, agarramos para el otro lado, ¿no? Decimos, no, pero yo pedí y resulta que no me contestó, ¿dónde está Dios? Y empezamos a despotricar sobre el nombre de Dios, ¿no? ¿Y para qué habré pedido? Que fíjate vos que murió, yo no voy más, yo no pido más, yo no voy más a la iglesia, y vivimos, y nos da por quejarnos y por lamentarnos y hasta por alejarnos de Dios. Pero tenemos que entender que la voluntad de Dios se cumple más allá de lo que nosotros quisiéramos que sea. Cuando se tiene que dar algo, se va a dar. Por más que nosotros clamemos y roguemos y pidamos, si ya está dispuesto, eso se va a dar. Y tenemos que estar prontos para recibir la voluntad de Dios. Aunque muchas veces no quiéramos, aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces ni siquiera la entendamos, tenemos que aprender a entender que la voluntad de Dios es perfecta, como dice la palabra. Y aunque nosotros no la entendamos, siempre a la larga o a la corta, va a ser bueno para nuestras vidas. Vemos al Señor allí antes de ser crucificado, que va a orar al Getsemaní, al monte allí, y dice, Señor, si fuera posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa. Pero termina su oración diciendo, pero hágase su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones de dolor, situaciones de tristezas, y clamamos al Señor por una mejoría?
Pero el fin de nuestra oración debe ser, Señor, en mi corazón yo quiero esto, pero si esto no va a ser, ayúdame a poder sobrellevarlo y aceptar tu voluntad. Lo que muchas veces no estamos preparados para aceptar la voluntad de Dios. David clamó tremendamente por que su hijo fuera sano, para que no muriera, pero ya había estado dispuesto por el Señor que así sería. Y así fue. Versículos 16, él hizo lo posible porque su hijo se salvara, como dijimos, ayunó, lloró, estuvo sobre tierra, sobre todo. Tal es así que los ancianos se asustaron de la actitud que había tomado David, ¿no? Dijeron, se sorprendieron, ¿no? Ahora, en el versículo 18 se cumple la voluntad de Dios. Y dice al séptimo día, o sea que David habrá pasado 7 días en este estado, sin comer, clamando, tirando en la tierra, sin dormir. 7 días estuvo clamando al Señor. Pero al séptimo día, dice el versículo 18, murió el niño. Y claro, los ancianos tenían miedo de avisarle de la muerte del niño. ¿Por qué? Porque si cuando el niño estaba vivo, él había tomado esa actitud y estaba desesperado aparentemente, los ancianos dijeron, si le contamos que murió, mi Dios querido, ¿qué va a hacer este hombre? Dice ahí el 18, ¿no? Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿No? Y si cuando vivo había tomado esa actitud, se enteraba que había muerto, mi Dios querido, lo que podría hacer ese David. Se iba a desesperar más, pensaban los ancianos. Sin embargo, no fue así. Versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. David escuchó quizás algún comentario y entendió que este niño había muerto. Y preguntó si el niño había muerto. Y realmente el niño había muerto. Pero el versículo 19 acá dice, entendió que el niño había muerto. Cuando las cosas se dan más allá de lo que nosotros quisiéramos, por sí o por no, debemos entenderlo, que así el Señor lo quiso y por algo así lo quiso. No seguir insistiendo sobre el tema porque el tema ya está definido, porque el Señor ya decidió y ya lo hizo, ya no queda otra cosa. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos golpeando sobre lo mismo. Seguimos desesperados, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y muchos, no quiero herir a nadie, pero a veces como que nos hacemos los víctimas, ¿no? Y vivimos toda una vida quejándonos y lamentándonos por algo que tenía que ser así, que así el Señor lo dispuso y así debemos de aceptarlo. Por más que nos duela, por más que no entendamos, así debemos aceptarlo y debemos sobrellevarlo de la mejor manera posible. Versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Vieron la reacción de David cuando se enteró que el niño había muerto? Fue totalmente distinta a la reacción anterior. David entendió, David aceptó, David no despotricó contra Dios, todo lo contrario, dice que fue y adoró al Señor. No se enojó con el Señor. Ah, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿No viste que venía pidiendo? No, adoró al Señor. Quizás hasta agradeció por todo lo que había sucedido. Muchas veces algunos de nosotros, aún siendo hijos de Dios,
Y aún conociendo la eternidad y sabiendo sobre la eternidad y las promesas del Señor, nos cuesta tener una actitud de adoración ante el dolor. Porque creemos que las bendiciones son, el ser bendecido siempre tiene que ser todo lo bueno. Ahora nos podemos preguntar por qué una bendición también no puede ser algo malo. Claro que puede ser. Los planes del Señor, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y muchas veces en esos caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En esos caminos nosotros queremos entenderlos, pero a veces no los podemos entender. Pero sí lo que podemos hacer es aceptarlos. Dice Pablo, hoy vemos como por espejo, pero mañana veremos claramente las cosas. En algún momento entenderemos claramente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué tuvimos que sufrir este dolor? ¿Por qué tuvimos que sufrir la separación de este ser querido? ¿Por qué tuve que estar solo o sola? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero mientras no logremos entender, nuestra actitud debe ser de aceptar, entendiendo sí que si el Señor lo hace, por algo lo hace. Nunca el Señor va a hacer algo por hacer nomás, para ver nuestra reacción por gusto, para reírse de nosotros. No, el Señor nos ama, el Señor nos quiere y el Señor nunca nos va a dañar si no hay un propósito sublime para eso. Entonces, nuestra actitud debe ser la de aceptar. Porque muchas veces queremos entender y a veces no siempre podemos entender. Así como el padre o la madre enseña al hijo y le dice, no, esto no lo hagas. Y el hijo a veces no lo entiende. No te juntes con aquel porque es mala compañía. Y el niño o la niña no entiende y dice, ¿y por qué? Si es mi amigo, si es mi amiga. Con el tiempo lo puede entender. O sea, mira vos, fulano, si yo hubiera seguido con fulano, ¿cuál hubiera sido mi fin? El niño no lo ve, pero el padre ve. Pero no es necesario que el niño entienda. Lo único que el niño tiene que hacer es obedecer. Y ahí está el lugar en el que tenemos que ubicarnos nosotros. Somos sus hijos. No siempre un padre revela lo que va a hacer o por qué lo va a hacer a sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces el niño o la niña no lo entienden, porque son pequeños ante ese padre. Pero ese padre que ve más allá las cosas, les dice al hijo, no hagas esto, no hagas aquello, y por algo se los dice. Así actúa con nosotros el Señor. Nosotros somos sus hijos. Él nos dirige por determinados caminos. Pasan en nuestra vida determinadas cosas que no siempre tenemos por qué entender. Simplemente tenemos que saber aceptarlo y entender que la voluntad de Dios siempre es perfecta. La decisión acá, la actitud de David acá fue totalmente diferente. Tal es así que sorprende a los ancianos. Y en el versículo 21 dice, en el 20 dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. No quiere decir que David había dejado de sentir dolor o tristeza por la pérdida de su hijo, no. Indudablemente que la seguiría sintiendo. Pero no dejaba que ese dolor o que esa tristeza controlara su vida. Sino que al aceptar la voluntad de Dios, encontró también la paz y el control para esa situación que estaba viviendo. No quiere decir que usted no sienta dolor, no quiere decir que usted no extrañe, pero si no nos podemos dejar controlar por ese dolor, no nos podemos dejar controlar, porque si nos dejamos controlar por ese dolor,
destrozamos nuestra propia vida y créame que destrozamos la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Es importante que entendamos eso. David lo aceptó y siguió su vida normal, con dolores, con tristezas, quizás tendría sus días, pero él siguió adelante. Lo debemos hacer por nosotros y lo debemos hacer por los demás y lo debemos hacer por el Señor, para su gloria y para su honra, para el buen testimonio como hijos de Dios, para que los que están a nuestro alrededor puedan entender que esa actitud tenemos no por nuestras propias fuerzas, sino que por las fuerzas que nos da el Señor que está en nuestra vida. Por eso podemos llevar situaciones de dolor adelante, con firmeza, con seguridad, con valentía. Y no nos dejamos controlar por el dolor. No nos dejamos controlar por la tristeza, porque tenemos el descanso, la paz, el gozo en el Dios en quien creemos. Pero esa paz y ese gozo estarán en su vida y estarán en mi vida, siempre y cuando usted permita. Porque si usted o yo dejamos que el dolor nos controle, esa paz y ese gozo no lo vamos a poder disfrutar. Pero no porque el Señor tenga la culpa, no porque no lo tengamos, lo tenemos. Pero nosotros permitimos que algo más esté por encima de esa paz y de ese gozo. Entonces no lo disfrutamos. Debemos aprender a disfrutar de esa paz y de ese gozo en cualquier circunstancia de nuestra vida. El versículo 21, los ancianos se sorprenden, claro, por la actitud, ¿no? Entonces le preguntan, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Los ancianos no entendían. ¿Cómo pudo cambiar tan rápido de actitud? ¿Cómo estaba de una forma y ahora que la situación es peor, según ellos, él reacciona de una forma totalmente diferente? Y en el 22 él responde, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora, dice el 23, que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y este versículo es clave para nuestras vidas. ¿Para qué iba a clamar y a llorar si no iba a poder hacer volver al niño a él? Pero su esperanza era que él iba a ir al niño. Y esa esperanza es la misma esperanza que debe alimentar nuestras vidas, sabiendo que si ese familiar no está, pero había aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, un día yo estaré con él. Un día estaremos allí. Y eso es lo que tenemos que entender. Ya lo dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entiendo que la muerte asusta, entiendo que la muerte produce separación, produce dolor, produce tristeza. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Y por qué lloró Jesús si sabía que iba a volver a ver a Lázaro? Y porque es natural, no se olviden que Jesús estaba humanado. Tenía las mismas emociones y sentimientos que usted y que yo. Sentía tristeza, sentía dolor y lloró ante la tumba de Lázaro. No está mal sentir tristeza, no está mal sentir el dolor por la pérdida de ese ser querido. Lo que sí está mal, dejar que ese dolor y esa tristeza me controle y viva eternamente por los rincones gritando y llorando y pataleando, sabiendo que ya no hay arreglo, que esa persona no va a volver, pero sí con la esperanza de que un día se van a volver a ver. Y eso es lo que debe alentarnos cada día, aquellos que hemos perdido a seres queridos. Por eso preocuparnos por hablar
de la palabra de Dios a nuestros familiares. Para que estos familiares podamos encontrarnos en la eternidad. Y que podamos entender, aquellos que somos hijos de Dios, que la muerte para el Hijo de Dios es como pasar un puente de un lugar a otro lugar mucho mejor, incomparable al lugar que yo estoy dejando. Por lo tanto, mis hermanos, que la muerte no nos asuste, que la muerte no sea motivo de un dolor desesperante y destrozante, y que el enemigo utilice para destrozar mi vida y destrozar la vida de los que están a mi alrededor. Que sea sabio en mis actitudes, en mi proceder, y no deje que el miedo o el dolor o la tristeza me gobiernen, pero que sí deje que la paz y el gozo del Señor me gobiernen, aún en situaciones extremadamente dolorosas y tristes. Que el Señor pueda en cada uno de nosotros ayudarnos a entender que la muerte no es más ni menos que un pasaje de este mundo a la eternidad con el Señor, donde hay un himno que dice: no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. No se olvide que la vida sigue, no se olvide que usted tiene que seguir viviendo, no se olvide que hay personas que dependen de usted, que si usted está mal, las personas que están a su alrededor estarán mal también. Así que por nosotros, por los demás y por el testimonio que debemos dar como hijos de Dios para mostrar la paz y ese gozo que solamente el Señor nos puede dar, debemos encontrar las fuerzas en el Señor para superar ese dolor, superar esa tristeza y salir adelante con la esperanza de que un día me encontraré con ese ser querido o con ese amigo querido que hoy he perdido. Vamos a estar orando. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote por este tiempo, donde podemos predicar tu palabra libremente, Señor. Te pedimos en esta mañana que esa palabra, que es viva y eficaz por sí sola, pueda tocar hasta lo profundo de nuestro ser. Podamos entenderla, Señor, podamos recibirla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, que no nos dejemos controlar por el dolor o la tristeza. Que podamos, Señor, aún en nuestros momentos difíciles, permitir que la paz y el gozo del Señor pueda reinar en nuestra vida, para que podamos ser ejemplos y testimonios para los demás, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, para la gloria y honra de tu bendito y glorioso nombre. Ayúdanos, Señor, que aunque no entendamos las cosas, podamos saber aceptarlas, Señor, sabiendo que el Dios en quien creemos no es un Dios ingrato, no es un Dios que hace las cosas por gusto, sino que cada cosa que hace, la hace con un propósito. Y muchas veces nosotros como hijos, quizás no entendamos ese propósito, pero como hijos no tenemos por qué entender, simplemente tenemos que aceptar, descansando en la confianza de que mi Padre siempre va a hacer las cosas de lo mejor para aquellos que somos sus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición en estos tiempos de dolor, de tristeza, ser ejemplos, ser testimonios para aquellos que no te conocen y aprender a enfrentar la muerte de otro punto de vista, Señor. Como lo dijo Pablo, que la muerte sea para aquellos que somos hijos de Dios ganancia y no pérdida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.